Edward Elric no solo es el protagonista de Full Metal Alchemist, es uno de los personajes más icónicos y complejos del anime. Este joven prodigio de la alquimia es mucho más que su título. Detrás de su carácter explosivo y su apariencia distintiva se esconde una historia de dolor, sacrificio y una inquebrantable determinación por corregir sus errores del pasado. Por eso hoy en Kiltro Virtual revisaremos la biografía del alquimista de acero Edward Elric. Como siempre, primero haremos un repaso por su historia, luego hablaremos un poco de su personalidad y por último de sus habilidades. Bueno, no los entretengo más con la intro porque el video es bastante largo, así que pónganse bien cómodos. Sin más dilación, ¡vamos allá! Edward nació en el año 1899 en el pueblo de Risenburg, zona del este del país de Amestris, siendo el hijo mayor de Trisha Elric y Van Hohenheim. Ed tuvo una infancia feliz como cualquier otro niño del pueblo junto a su hermano menor Alphonse. Sin embargo, cuando tenía 5 años, su padre los abandona, aunque el pequeño Edward no entendía el motivo de aquella decisión. Con la ausencia de Hohenheim, ambos hermanos comenzarían a aprender alquimia de manera autodidacta usando los libros que éste había dejado en su despacho. Tanto Ed como Al resultaron ser unos prodigios para comprender rápidamente los fundamentos de la materia, pero Ed poseía mucha mayor habilidad que su hermano menor, a quien continuamente le ayudaba. Lamentablemente para Ed, se dio cuenta de que cada vez que realizaban alquimia, Trisha escondía la tristeza que le provocaba la partida de Hohenheim detrás de una sonrisa de orgullo, motivo por el cual comenzó a odiar a su padre. A principios de 1904, Trisha se vería afectada por el brote de una enfermedad que había ido extendiéndose por la zona este del país y caería muy debilitada en cama para luego terminar falleciendo de manera prematura. Tras el funeral y sumido en el dolor de su pérdida, Edward le prometió a su hermano que ambos encontrarían la manera de devolverle la vida a su madre a través de la alquimia. Y a pesar de ser una práctica prohibida, ambos decidirían comenzar a estudiar arduamente para llevar esto a cabo. Durante los siguientes años, los hermanos Elric vivieron solos, pero a la vez eran cuidados por su vecina Pinako Rockwell junto a la nieta de esta, Winry, quien había perdido a sus padres en la guerra de Ishpal. Y a pesar de estar motivados en su investigación con la alquimia, rápidamente se hizo evidente la limitante que tenían al no contar con quien les enseñara. Para buena fortuna de los hermanos, en 1910 llegó hasta Risenburg una alquimista llamada Izumi Curtis, quienes dejó asombrados a los niños con su excepcional habilidad, y aunque en un comienzo Izumi los rechazó cuando los críos le pidieron que fuera su maestra, rápidamente cambió de opinión cuando se enteró de que eran huérfanos, por lo que los tomó bajo su tutela junto a su marido Sig y se los llevó hasta una ciudad del sur llamada Dublid. Como primera prueba, Izumi obliga a los niños a sobrevivir por un mes en una isla sin alquimia, mientras descifraban un acertijo que les dejó: uno es todo y todo es uno. Para el final del mes, y gracias a las penurias que pasaron en aquella isla, Edward deduce que todo es parte de un mismo siglo, y está formado a su vez por pequeñas partes donde incluso ellos tenían un lugar. Tras dar esta respuesta a Izumi, comenzarían su entrenamiento oficial, tanto físico como alquímico, el cual duró 5 meses, y tras adquirir nuevas habilidades y conocimientos, regresarían a su pueblo natal. Aun cuando su maestra los instruyó para que entendieran que la muerte es parte del siglo del todo, los hermanos reforzaron la teoría de la transmutación humana y reunieron los ingredientes necesarios para intentar resucitar a su madre, utilizando su propia sangre como información genética. Desafortunadamente, la transmutación humana resultó en un rebote, y tanto Ed como Al fueron llevados hasta un ser que se presenta como la verdad, quien les dio vasto conocimiento del mundo a cambio de tomar parte de sus cuerpos. Cuando Ed volvió en sí, descubrió horrorizado que le faltaba una pierna, pero su hermano menor pagó un precio mucho mayor que él, perdiendo su cuerpo completo. Y por si esto fuera poco, lo que se suponía que sería su madre revivida no era más que una masa grotesca de carne y huesos que, tras exhalar un último aliento, volvió a morir. Su corta estancia en los dominios de Dios le dio a Ed la capacidad de realizar alquimia sin círculos de transmutación, y en la desesperación por recuperar a su hermano, sacrificó su propio brazo derecho para lograr anclar el alma de Al a una de las armaduras que Hohenheim tenía en su despacho. Tras desmayarse en un charco de sangre, Ed fue llevado por Al hasta la casa de las Rockwell, donde Pinako y Winry, sorprendidas, le realizaron una cirugía de emergencia para lograr salvarle la vida. Tras esto, el joven pasaría un tiempo en un estado de triste letargo durante su recuperación, hasta que un teniente coronel del ejército llamado Roy Mustang llega hasta Risenburg buscando a los hermanos Elric, de quienes se habían esparcido rumores de que eran grandes alquimistas.
El plan original de Roy era reclutarlos para que fueran alquimistas estatales, y tras ver el lamentable estado en el que estaban por el tabú cometido, persuade a Ed para que se una a las filas del ejército y así tengan acceso a documentos e investigaciones que les permitan recuperar sus cuerpos. Esa misma noche, el mayor de los Elric toma la decisión de seguir el consejo del coronel, por lo que impulsado por la culpa de su ambición al intentar resucitar a su madre, le pide a la vieja Pinaco que le implante prótesis mecánicas llamadas Automail en sus miembros cercenados. A pesar de que la anciana le advierte que sería un proceso doloroso y tomaría lo menos 3 años de recuperación, Ed afirma que el dolor comparado con lo que siente su hermano no es nada y que solo se tardaría 1 año en rehabilitarse. Durante la operación, Ed comienza a delirar, demostrando la enorme culpa que siente por el sacrificio de su hermano, temiendo que llegara a odiarlo por terminar convertido en una armadura. A pesar de que Al también deseaba presentarse para el examen de alquimista estatal, Ed no lo deja, asumiendo su responsabilidad como hermano mayor, ya que no era necesario que ambos se vendieran como perros del ejército. Así, en otoño de 1911, Edward Elric, de 12 años, llega hasta Ciudad Central donde presenta el examen, aprobando fácilmente el escrito y la evaluación psicológica, incluso llegando a sorprender a todos los presentes durante el examen práctico por sus habilidades únicas con la alquimia, ganándose también la simpatía del Führer King Bradley por su descaro, y en una semana obtuvo su licencia recibiendo el título del alquimista de acero. De vuelta en Risenburg, el 3 de octubre, Ed y Al deciden quemar la casa Elric, prometiéndose que no darían marcha atrás ni descansarían hasta restaurar sus cuerpos. Para recordar esta promesa, Ed grabaría la fecha al interior del reloj de plata que lo certificaba como alquimista estatal, sellándolo a su vez con alquimia para que nadie mirara en su interior. 3 años después, los hermanos llegan hasta la ciudad de Lior, siguiendo la pista de lo que consideran la mejor oportunidad para recuperar sus cuerpos, la piedra filosofal, un misterioso y poderoso objeto capaz de amplificar la alquimia evadiendo las leyes de intercambio. Sin embargo, tras desbaratar las ambiciones corruptas de un sacerdote llamado Cornelo, descubren que la piedra que él utilizaba era solo una falsificación. Luego llegan a la ciudad del este, donde el coronel Mustang les presenta al bioalquimista Shaw Tucker, conocido como el alquimista hilador de vida, de quien esperan aprender algún nuevo método para restaurar sus cuerpos. Sin embargo, rápidamente descubren que la alquimia que utilizaba en su investigación para crear quimeras parlantes era el resultado de la experimentación humana, sacrificando primero a su esposa y luego a su pequeña hija Nina, de los cuales los Elric se hicieron muy cercanos. Los hermanos sufren esta tragedia sintiéndose culpables de no poder hacer nada para salvar a Nina, pero pronto se enteran de que tanto Tucker como la quimera de la niña habían sido mutilados por un asesino en serie que ataca alquimistas estatales conocido como Scar. Para desgracia de los hermanos, se terminan cruzando con el asesino, quien reconoce a Edward como el alquimista de acero. Desconcertados por las habilidades de Scar de destruir alquímicamente cualquier cosa que toque con su mano derecha, los hermanos son rápidamente derrotados, con el brazo Automail de Ed hecho añicos y gran parte de la armadura de Al destrozada. Afortunadamente, el coronel Mustang y el mayor Armstrong, junto a un grupo de militares, aparecen para salvarlo de una muerte segura. Scar huye de la escena y tras recuperarse, los niños deciden volver a Risenburg para restaurar el Automail y este a su vez puede hacer lo propio con la armadura de Alphonse. Con el mayor Armstrong como escolta, los hermanos se dirigen a Risenburg tras 3 años de su partida. En el camino, el mayor Armstrong reconoce al médico alquimista Tim Marco, quien había luchado junto a él en la guerra de Ishbal, pero que había desertado del frente de batalla. Creyendo que él podría proporcionar la información sobre la bioalquimia que Tucker no dio, Ed decide bajarse del tren y comenzar a perseguirlo. En un comienzo, Marco se muestra temeroso creyendo que lo obligarían a volver al ejército, pero al conocer las intenciones de los hermanos por recuperar sus cuerpos, el doctor revela que su obligación durante la guerra fue el desarrollo de la piedra filosofal. De mala gana, el alquimista le muestra la piedra que había logrado robar durante la guerra y aunque era tremendamente poderosa, se trataba de una versión imperfecta del legendario objeto. Cuando Ed le pide los documentos de su investigación, Marco lo persuade para que se aleje de aquella búsqueda ya que se trataba de un camino infernal. Pero al ver la determinación del joven alquimista, el doctor le entrega un papel con la ubicación de su investigación junto con un mensaje críptico: descubrir la verdad detrás de la verdad. Así, Edward y compañía llegan a Risenburg, donde las Rockbell atienden su Automail y Winry trabaja 3 días completos haciéndole un nuevo brazo.
Tras el ajuste de su nuevo implante, no pierde el tiempo arreglando la armadura de Al, y después de un día de descanso y relajación en su ciudad natal, los alquimistas partieron hacia la ubicación señalada por Marco para obtener sus documentos, la Biblioteca Nacional en Central. En Ciudad Central, y para fastidio de Ed, el mayor Armstrong los deja a cargo de dos de sus subordinados, la teniente María Ross y el sargento Denny Broch, ya que Scar aún se encontraba prófugo. Cuando se dirigen hasta la biblioteca, descubren consternados que el sector donde se encontraban los documentos de Marco había sufrido un terrible incendio la noche anterior a su llegada, por lo que la investigación se había perdido para siempre. Ed intenta confirmar si los documentos realmente estaban ahí, preguntando en la oficina principal, y para su suerte, una joven llamada Sheska recordaba haberlos leído. No solo eso, sino que su extraordinaria memoria le permitía ser capaz de recordar todo lo que leía, por lo que el alquimista le pide que los reescriba para él. Al descubrir que el Dr. Marco había codificado sus investigaciones como recetas de cocina, los hermanos se ponen manos a la obra para intentar descifrarlos. Luego de 10 días de exhausto trabajo, grande fue su sorpresa cuando descubrieron que el ingrediente principal para crear una piedra filosofal son múltiples almas de seres humanos vivos. Habiendo llegado a un callejón sin salida tan devastador, los hermanos se comienzan a cuestionar si realmente algún día podrían recuperar sus cuerpos. En el silencio, Ed considera preguntarle a su hermano si le guardaba algún rencor por lo sucedido con la transmutación fallida, pero antes de que pueda hacerlo son interrumpidos por Armstrong, quien se había enterado por Ross y Broch el terrible resultado de la investigación. Mientras el mayor Armstrong los consuela, Ed recuerda las palabras crípticas del Dr. Marco, descubrir la verdad detrás de la verdad, y con renovado entusiasmo vuelven a investigar. Su búsqueda los lleva a fijarse en los laboratorios alquímicos que estaban en la ciudad. Ed descubre que el quinto laboratorio, supuestamente abandonado, está ubicado al costado de la prisión de la ciudad, y utilizando la idea de la composición de la piedra filosofal como base, postula que los presos condenados a muerte pueden haber sido contrabandeados al laboratorio 5 para ser utilizados en secreto en la creación de la piedra. A pesar de las advertencias de Armstrong de que no fueran al lugar, los hermanos se las ingenian para escabullirse sin que Ross y Broch se den cuenta. Al llegar al laboratorio descubren varios puntos que dejan en claro que el edificio, supuestamente desmantelado, todavía está en uso, y Edward opta por entrar para verlo más de cerca. En el interior descubre una habitación con símbolos de transmutación, concluyendo que aquellos símbolos son específicamente para crear piedras filosofales. Sin embargo, antes de que pueda investigar más, es atacado por una armadura que se hace llamar número 48, que afirmaba estar encargado de eliminar a cualquiera que se entrometa en el laboratorio 5 en busca de sus secretos. Después de que Ed descubre que 48 es una armadura vacía al igual que Alphonse, el guardia explica que había sido un asesino en serie llamado Slicer en su vida pasada, antes de que los científicos del laboratorio 5 lo sacaran del corredor de la muerte para realizar experimentos en su cuerpo y alma, confirmando así la hipótesis de Ed. Sin embargo, el alquimista se mete en problemas cuando resulta que el asesino en serie conocido como Slicer en realidad había sido un par de hermanos asesinos y que ambos habitaban el cuerpo de la armadura, dándole a su oponente una versatilidad inesperada. Gravemente herido y acorralado, Edward evita por poco la muerte, adoptando el estilo de alquimia de destrucción de Scar, logrando destruir la armadura del número 48. Antes de que Ed pueda interrogarlos, aparece una nueva pareja misteriosa, Last y Envy, quienes destruyen a los hermanos Slicer para mantenerlos callados. Los recién llegados, ambos marcados con el símbolo del Uroboros, se refieren a Edward como un precioso sacrificio humano. Amenazado por sus peligrosas habilidades y enojado por sus insultos, Ed intenta atacar, pero repentinamente su brazo de automail falla y deja de moverse por completo. Envy aprovecha este descuido para patear a Edward en el estómago dejándolo inconsciente, y lo lleva fuera de las instalaciones donde Ross y Broch llegaron como respaldo antes de que el laboratorio 5 terminara colapsando. Cuando Ed recupera el conocimiento al día siguiente, se encontraba en una clínica pública dirigida por un conocido de la teniente Ross, quien lo abofetea por su falta de sensatez y le pide que aprenda a confiar más en los adultos. Tras esto, el alquimista llama a Winry pidiéndole que se dirija a Central para reparar su automail, y además se da cuenta de que Al estaba inusualmente callado. Más tarde, en un arrebato de impotencia, Ed es encarado por su hermano menor, ya que durante el incidente del Laboratorio 5 había sido influenciado para que creyera que toda su vida era una creación artificial del propio Edward, y que el Alphonse humano nunca existió, argumentando que seguramente era eso lo que quería contarle la noche en que fueron interrumpidos mientras hablaban.
En lugar de molestarse por la actitud de Al, Ed solo expresa una cara de tristeza y decide irse de la habitación sin decirle nada. Al final, gracias a la intervención de Winry, los hermanos logran reconciliarse, renovando su promesa de recuperar sus cuerpos. Tras esto, Ed le cuenta a su hermano, a Armstrong y al coronel Hughes lo que descubrió al interior del Laboratorio 5, incluyendo a los misteriosos sujetos con el tatuaje del Uroboros. Pero antes de que puedan llegar a alguna conclusión sólida, el Führer King Bradley aparece para visitar a Ed y les ordena a los presentes que dejaran de investigar o de lo contrario podrían poner en riesgo sus vidas. Sin más opciones que seguir, los hermanos se ponen en marcha hasta Dublín para visitar a su maestra, volver a entrenar y preguntarle sobre la piedra filosofal. Winry decide acompañarlos ya que quiere visitar Rush Valley, una ciudad especializada en automail, y tras conocer a un mecánico experto llamado Dominic, se queda en la ciudad como aprendiz en un taller. Al llegar a Dublín, los hermanos Elric ven a Izumi y a Zeke por primera vez en 4 años. Después de una no muy cálida bienvenida por parte de su maestra, recuerdan y comparten historias de viaje. Aquí los niños le preguntan si sabe algo sobre la piedra filosofal, a lo que ésta responde que hace poco conoció a un alquimista experto en la piedra llamado Van Hohenheim. Ed, molesto, se niega rotundamente a saber de él debido al resentimiento que le tiene por abandonarlos. Pronto, Izumi se da cuenta de que sus alumnos habían realizado la transmutación humana, por lo que le exige a Ed que le cuente todo lo que les había sucedido. Tras esto, ella los consuela y elogia su habilidad alquímica para poder sobrevivir a la terrible experiencia, a pesar de la decepción que siente porque no escucharon sus advertencias de mantenerse alejados de la transmutación humana. Ella revela que también había cometido ese error en su juventud al intentar revivir a su hijo y que la verdad le había arrancado varios de sus órganos internos. Sin embargo, de acuerdo con sus propios principios, expulsa a los hermanos Elric como alumnos suyos y les exige que abandonen su casa. Ed obedece a regañadientes, pero mientras Zeke los acompaña a la estación, le informa a Edward que ahora él y su hermano pueden dirigirse a Izumi como colegas en lugar de maestra y alumnos, y que también podrían regresar a la casa de los Curtis cuando quisieran. Al darse cuenta de su error al no entender esto antes, Edward regresa corriendo a la casa de Izumi y le exige que los ayude a restaurar sus cuerpos. Analizando lo que le habían contado, Izumi plantea la idea de que Al, a quien le habían llevado todo su cuerpo a la puerta, puede haber aprendido más de la verdad que Edward o ella misma, y que sus recuerdos del incidente puedan haber sido reprimidos como parte del trauma, por lo que concluye que recuperar sus recuerdos puede ser la clave necesaria para desbloquear la siguiente etapa en el viaje de los Elric. Mientras se quedaban en la casa de los Curtis entrenando y realizando investigaciones, Edward de repente recuerda que su evaluación anual alquímica estatal está atrasada y se apresura al cuartel de South City para entregarla y evitar que le revoquen la licencia. Allí se encuentra con el mayor Armstrong y el Führer Bradley, quienes lo acompañan de regreso a Dublín. Cuando regresa a la casa de Izumi, descubre que Alphonse había sido secuestrado por un hombre llamado Grid, quien también tenía un tatuaje del Uroboros y afirmaba ser un homúnculo. Ed se apresura hacia la base de Grid, un bar llamado Devil's Nest, donde el homúnculo le ofrece un intercambio equivalente de información, prometiéndole explicar el proceso de creación de un cuerpo humano artificial a cambio de información sobre las almas atadas. Sin embargo, Edward se niega con vehemencia y comienza a luchar contra él, mientras que los hombres del homúnculo escapan con Alphonse a cuestas. Edward encuentra muchas dificultades con las habilidades de regeneración y protección de Grid, pero el alquimista se da cuenta de que la armadura del homúnculo debe estar hecha de carbono condensado, por lo que usando el estilo de alquimia del mayor Armstrong suaviza la armadura y simultáneamente se la quita, logrando causarle un gran daño a Grid. El homúnculo aplaude las habilidades de Ed y huye de la escena justo cuando el Führer Bradley junto a un grupo de soldados del cuartel del sur irrumpen en el bar eliminando al homúnculo y a todos sus hombres. Después de reunirse con Alphonse, el Führer lo interroga brevemente sobre las implicaciones del incidente, pero Ed se niega a haber hecho algún trato con Grid. Satisfecho con la honestidad del alquimista, Bradley permite a los hermanos irse libremente. Esa noche, Al le revela a Ed que la terrible experiencia de ese día le había devuelto los recuerdos de estar dentro de la puerta, pero que la información que recuperó no incluía nada nuevo sobre la transmutación humana. Edward, sin embargo, está más preocupado por las acciones del Führer al asesinar a todos los hombres de Grid, en lugar de dejar alguno para interrogarlos sobre los homúnculos y si tenía conexión con los que vieron en el Laboratorio 5. Sospechando de los motivos de los militares, Edward decide vigilar más de cerca las acciones de Bradley de ahora en adelante. Debido a que su brazo se dañó durante la pelea, deben volver a Rush Valley para que Winry lo repare.
Mientras paseaban por la ciudad conocen a Ling Yao, un extranjero proveniente del país oriental de Qin, quien había llegado hasta Amestris para investigar las diferencias entre la alquimia con la alcaestría, la variación que se practicaba en Qin en uso medicinal. Además revela que al igual que los hermanos deseaba obtener la piedra filosofal, pero para conseguir la inmortalidad y volverse emperador. Este encuentro desencadena un combate entre los hermanos y los subordinados de Ling, Fu y Lan Fan por toda la ciudad. A pesar de que los Elric ganan el combate, los extranjeros aprovechan el descontento de los ciudadanos por los daños que recibió la ciudad para escapar. Cuando vuelven junto a Winry, descubren que Ling también se encontraba allí aprovechándose de la hospitalidad de la joven, y debido a las insistencias del extranjero, Ed acepta de mala gana que viajen con ellos de vuelta a Central City cuando su automail fuera reparado. En Ciudad Central, los hermanos se dirigen al cuartel general para saludar a Hughes y preguntarle si había obtenido alguna información sobre los seres que llevaban el tatuaje del Uroboros. Allí encuentran a Mustang y a la teniente Hawkeye, descubriendo que habían sido transferidos hace poco tiempo. Ed pregunta por Hughes, pero Roy le informa que se había retirado del ejército para irse a vivir al campo. Decepcionados por no poder verlo, los Elric encuentran alojamiento en un hotel e intentan continuar con la investigación por su cuenta, pero pronto descubren una horrible noticia en el periódico. La teniente María Ross ha sido condenada por el asesinato de Hughes. Incrédulos, los hermanos se dirigen al cuartel para confirmar la información y en el camino se encuentran con la propia Ross, quien está huyendo de la cárcel en la curiosa compañía de Ling y Barry de Chopper, el guardia armadura con el que Alphonse había luchado en el Laboratorio 5. Mientras Barry distrae a los hermanos, Ross aprovecha para seguir huyendo, pero una fuerte explosión proveniente de la dirección en la que escapó la mujer sorprende a los Elric. Rápidamente Ed se apresura en seguirla y descubre con horror al coronel Mustang de pie junto al cuerpo carbonizado de la teniente. Ed lo confronta furioso por lo que hizo, pero no recibe ninguna explicación salvo una disculpa por haberle mentido sobre el paradero de Hughes. Más tarde en el hospital militar, el Dr. Knox confirma que se trataba del cuerpo de la teniente María Ross. Ed comienza a sentirse culpable ya que fue él quien había metido tanto a ella como a Hughes en sus asuntos, aunque el mayor Armstrong trata de animarlo. Cuando vuelven al hotel se da cuenta de que el periódico no estaba, por lo que Winry había descubierto la noticia sobre Hughes. Mientras la esperan reciben una llamada de Gracia, la esposa de Hughes, informándoles que Winry estaba con ella y estaba muy abatida por la noticia. En la casa de los Hughes, Ed le cuenta a Gracia y a Winry la razón por la que el general de brigada había muerto por ayudarles en su investigación, disculpándose con ella por lo que había provocado. Sin embargo, la viuda los alienta a que continuaran con su trabajo, ya que su marido los ayudaba de corazón y así lo hubiera querido, o de lo contrario su muerte no habría tenido sentido. A la mañana siguiente, los hermanos y Winry son visitados por el mayor Armstrong, quien sin decir nada abolla el brazo automail de Ed de un puñetazo y se lo lleva a rastras con la excusa de que se lo deben reparar. En Risenburg, los alquimistas se encuentran con el teniente segundo Breda, que le informa a Ed que su verdadero destino son las ruinas de Xerxes. Tras cruzar el desierto, Ed descubre que las ruinas de la antigua ciudad se habían convertido en un lugar de viajeros refugiados. Mientras inspecciona, toma nota de lo que parece ser un gran círculo de transmutación, pero antes de que pueda examinarlo más de cerca, descubre que la teniente María Ross seguía con vida, maldiciendo con alegría el descaro del alquimista de fuego por haberlos engañado. El teniente segundo Breda los pone al corriente de todo lo que habían descubierto hasta ese punto sobre los homúnculos y los sucesos del Laboratorio 5, explicando que mientras se encontraban allí, los demás subordinados de Mustang trataban de darles caza a los homúnculos en Central City. Tras separarse de la teniente Ross, quien se refugiaría en Qin, Ed vuelve a examinar las ruinas dándose cuenta de que el círculo era muy similar al que vio en el Laboratorio 5, pero al faltarle información no puede descubrir para lo que realmente funcionaba. Mientras se encontraba en eso, es atacado por un grupo de ishbalitas refugiados quienes querían tomarlo como rehén. Sin embargo, la anciana del campamento los regaña por esto, argumentando que, a pesar de que odia a Mestris por el genocidio a su pueblo, aún existen personas buenas en aquel país, dando como ejemplo a un matrimonio de doctores que los ayudaron durante la guerra civil. El alquimista enseguida se da cuenta de que hablaba de los padres de Winry, pero cuando le pregunta si sabe cómo murieron, la anciana le revela que fueron asesinados por un monje guerrero que ellos mismos habían salvado, el cual tenía la cara vendada y unos extraños tatuajes en el brazo derecho. Con estas pistas, Ed deduce que el asesino había sido el mismo Scar. De vuelta en Risenburg, Ed se dirige hacia la casa de Pinaco, pero el camino se encuentra con Van Hohenheim.
Edward regaña furiosamente a su padre por abandonarlos y por regresar a donde no lo quieren, pero Hohenheim no parece estar interesado en las quejas de su hijo. Aún más molesto, Edward se dirige hacia la casa de Pinaco, fastidiado porque Hohenheim también se dirige allí. Esa noche, Edward escucha cómo su padre y Pinaco comentaban la tragedia que les había sucedido a él y a su hermano, y se sorprende cuando Hohenheim sugiere que la criatura que los niños habían creado a través de la transmutación humana no había sido su madre. Después de que su padre se marcha la mañana siguiente, Edward le pide a Pinaco que lo ayude a desenterrar el cadáver de la criatura que habían transmutado para verificar si realmente era Trisha o no. Al hacerlo, Pinaco concluye que aquella criatura no tenía nada que ver con ella. Con esta revelación, a Edward se le muestra un rayo de esperanza. Si resucitar a las personas es imposible, entonces en algún lugar dentro de la puerta, el cuerpo original de Alphonse aún debe estar vivo. Luego llama a Izumi para informarle de sus hallazgos y pedirle que confirme si el bebé que había transmutado en realidad era su hijo. Con estos nuevos descubrimientos y su brazo reparado, Ed se prepara para irse. Al llegar a Central, Alphonse le cuenta la operación que llevaron a cabo junto a Mustang, resultando en la muerte del homúnculo Lust. A su vez, Edward le cuenta lo que descubrió sobre su madre y la posibilidad de que su cuerpo aún estuviera tras la puerta. Más tarde, mientras Ed investiga el laboratorio 3 donde se llevó a cabo la misión, se encuentra con el sargento Broch, que le informa que Scar nuevamente había comenzado a asesinar a los alquimistas estatales, por lo que a Ed se le ocurre la idea de utilizarse a sí mismo como carnada para que aparezca y preguntarle sobre los Rockwell, y para que a su vez aparezcan los homúnculos que en teoría lo estaban cuidando al tratarse de un sacrificio. Los Elric junto a Link y Lan Fan llevan a cabo el plan de caza de los homúnculos. Cuando Scar aparece en escena, comienza a luchar contra Ed y Al. Tras ver su tatuaje, Ed le pregunta a su enemigo sobre el asesinato de los Rockwell, justo en el momento en que Winry se reunía con ellos, descubriendo la horrible verdad. Recogiendo un arma que un soldado había dejado caer, la joven apunta a Lishbalita para matarlo, pero gracias a las palabras cálidas de Edward, entre lágrimas, ella no lo hace. Dejando a Winry con un grupo de soldados, Ed va a buscar a su hermano que había llevado la lucha contra Scar hacia otro lugar. Cuando llega a la escena, uno de los homúnculos, Gluttony, finalmente hace aparición, comenzando a atacar a Lishbalita. Link también aparece y logra someter al homúnculo para llevárselo lejos de allí con la asistencia de la teniente Hawkeye. Con Gluttony atrapado, los hermanos centran su atención en Scar, a quien logran acorralar entre los dos, pero antes de que puedan vencerlo, el monje es salvado por una niña que, para sorpresa de los hermanos, puede hacer alquimia a distancia, por lo que crea una distracción para que ella y Scar puedan escapar. Tras perder a Scar, los hermanos se dirigen hasta el cuartel para recoger a Winry y ven con asombro que el mismísimo Führer la estaba haciendo compañía, quien le advierte al alquimista de acero que la cuidara bien. Posteriormente, Ed le cuenta a Winry todo lo que había descubierto sobre sus padres y la joven le agradece el haberla detenido que disparara a Scar para luego despedirse de ellos y volver a Rush Valley. Más tarde, Mustang se los lleva hasta la cabaña en las afueras de Central donde se encontraban Hawkeye y Link junto al capturado Gluttony. El príncipe de Shin les informa que probablemente Kim Bradley también sea un homúnculo, ya que tenía el tatuaje del Ouroboros en el ojo izquierdo, siendo esto una gran noticia para los hermanos. Mientras Ed, Link y Mustang discuten sobre qué hacer con la piedra filosofal de Gluttony, el homúnculo escucha el nombre del coronel y al recordar a Lost se enfurece mostrando sus poderes, logrando destruir la mitad de la cabaña. Sin muchas opciones para enfrentarlo, los Elric y Link deciden quedarse mientras los demás escapaban. Huyendo al bosque para despistarlo, se terminan encontrando con Envy, quien le recuerda a Gluttony que no puede matar a los hermanos pero sí a Link. En medio de la pelea, el homúnculo de la gula utiliza su ataque contra el príncipe de Shin, pero Edward salta para protegerlo, a la vez que Envy intenta protegerlo a él, siendo los tres tragados por el homúnculo. Cuando recobra el conocimiento, Ed se encuentra en un sitio oscuro, rodeado de lo que parece ser sangre y escombros. Deambulando en la oscuridad, se encuentra con Link y una parte del brazo de la armadura de su hermano, por lo que aliviado deduce que Al no había sido tragado como ellos. Mientras buscaban una salida de aquel lugar, pronto se reencuentran con Envy. Ed le pide que les diga cómo salir de allí, pero el homúnculo le revela que eso es algo imposible, ya que el lugar en el que estaban es una dimensión similar a la Puerta de la Verdad, o dicho de otra manera, es un espacio artificial de los dominios de Dios que había creado su padre. El alquimista le pregunta si Kim Bradley era aquel al que llamaban padre, pero Envy se burla aclarando que el Führer es otro homúnculo más, incluso de menor rango que él.
También confirma las suposiciones de Ed sobre que los acontecimientos de Ishbal están relacionados con los homúnculos e incluso fue el mismo Envi el causante de detonar la guerra, haciéndose pasar por un soldado de Amestris y asesinando a un niño ishbalano. Furioso por esta revelación, Ed arremete contra Envi sin causarle ningún daño, y aceptando el desafío, el homúnculo les muestra su verdadera forma, transformándose en un ser anfibio gigante de 8 patas cubierto por rostros humanos. En desventaja por el tamaño y la fuerza de su oponente, Ed y Link son golpeados como juguetes recibiendo un gran daño. Edward muestra dudas en atacar cuando se da cuenta de que los rostros en el cuerpo de Envi son los humanos que componen su cuerpo. Esto lo lleva a terminar siendo azotado contra el suelo. Aturdido, el alquimista logra ver un trozo de mural roto extrañamente familiar. Cuando Envi lo levanta para devorarlo, Ed ve una piedra filosofal dentro de las fauces de la criatura y se da cuenta de algo sorprendente. El trozo roto de mural que está fuera en la oscuridad es una de las partes que faltan del mural de las ruinas de Cerces, por lo que rápidamente se le ocurre una idea para poder salir de allí con vida, deteniendo momentáneamente el combate. Tras reunir los trozos de mural y examinarlo, Ed le pide a Envi que le entregue su piedra filosofal. Su plan consistía en abrir la puerta de la verdad dentro de aquel espacio, creando una conexión entre ambas y el mundo exterior, y que en teoría, al tratarse de una transmutación humana inversa, no habrían repercusiones de sufrir un rebote. Cuando Ed realiza la transmutación, nuevamente se ve dentro del dominio de Dios frente a su propia puerta. Sin embargo, hay algo más. Con gran conmoción ve el cuerpo físico y demacrado de Alphonse, y aunque se apresura para alcanzarlo, las extremidades de Dios lo arrastran de vuelta hacia su propio lado, por lo que gritando le pide que lo espere porque volvería por él. De vuelta en el plano físico, Ed se encuentra en los subterráneos de Central, donde Alphonse se alegra de que su hermano mayor siguiera con vida. Una nueva figura misteriosa aparece frente a ellos, y aunque en un comienzo Ed creía que se trataba de Hohenheim, rápidamente descarta esta idea cuando aquel sujeto no los reconoce. A pesar de las preguntas que le hace Ed, el hombre los ignora absorto en sus pensamientos, y al ver que está herido cura su brazo y sus costillas con alquimia sin siquiera mover un dedo, algo que deja muy sorprendido a Ed. Al le revela a su hermano que aquel hombre es aquel que los homúnculos llaman padre, siendo el creador de todos ellos y por lo tanto su principal enemigo. Ed, Al y Link rápidamente se unen para hacerle frente a los homúnculos y padre, pero debido a que éste realiza alquimia sin siquiera moverse, no llegan ni a tocarlo. El desconcierto de Ed es mayor cuando padre restringe la alquimia del lugar, anulando las habilidades de los hermanos, por lo que rápidamente son sometidos por Envi. Luego, sin poder hacer nada, observan como Lin Yao es convertido por padre en el nuevo homúnculo Grid. Tras esto, irrumpen en el lugar dos caras conocidas, Scar y la joven niña que lo había rescatado anteriormente. Para suerte de Ed, los recién llegados sí pueden utilizar la alquimia, por lo que logran liberarlos de Envi. Aprovechando la presencia de Scar, Ed le revela que toda la masacre de Ishbal había sido planeada por los homúnculos, por lo que enfurecido el monje guerrero arremete contra ellos. Enseguida, Ed va hasta donde se encuentra Link para hacerlo entrar en razón, pero solo recibe como respuesta que él es Grid, por lo que comienzan a luchar. Sin su alquimia, Ed termina siendo vencido y tanto él como Al son nuevamente detenidos por Envi. Por órdenes de padre, el homúnculo lleva a los hermanos hasta la superficie para que se reúnan con Wrath. Mientras se aseaba, Ed le cuenta a su hermano todo lo que vivió en el estómago de Gluttony, incluyendo la presencia de su cuerpo físico en la Puerta de la Verdad. Por su parte, Alphonse le revela que la niña que acompañaba a Scar se encontraba mal herida dentro de su armadura. Luego, Envi los lleva hasta la oficina donde se encontraba Bradley y Mustang. Este último confirma que no solo Bradley es el enemigo, sino todos los altos mandos del ejército. Por su parte, el Führer amenaza a Ed con ir tras Winry si llegara a hacer alguna cosa que estropeara los planes que tenían. Antes de separarse de Mustang, Ed le pide la dirección del Dr. Knox para llevar a la pequeña niña que la atienda, quien se presenta como Mei Xiang, y al igual que Link venía del país de Xin con el propósito de buscar la inmortalidad. Sin embargo, a diferencia de él, Mei tenía conocimientos de alcaestría. Durante los siguientes días, Ed se debate entre seguir buscando una forma alternativa a la piedra filosofal o investigar más sobre los planes de padre. También va a visitar a la teniente Hawkeye para devolverle un arma que le había entregado durante la pelea contra Gluttony, y la mujer le cuenta todo lo relacionado al ejército, a la guerra de Ishbal y al objetivo de Mustang de volverse Führer del país.
Tras esto se reúne con su hermano menor, con quien habla sobre los sucesos actuales y nuevamente deciden seguir adelante con la búsqueda de recuperar sus cuerpos, teniendo como pista la alquimia que utilizaba May. Sin embargo, cuando Ed la quiere interrogar, descubre que la joven se había ido de la casa del Dr. Knox, aunque con la ayuda del coronel Mustang descubren que había viajado hacia el norte. Antes de salir de viaje conocen a Selim Bradley, el hijo adoptivo del Führer, quien al parecer era un niño normal sin tener conocimiento de que su padre era un homúnculo. Pero sin darle más importancia, los hermanos se ponen en marcha hacia el muro de Briggs siguiendo el paradero de May. Llegando a la muralla de Briggs y tras un complicado encuentro con los soldados del muro, conocen a Olivier Armstrong, la general a cargo del lugar, a quien le cuentan sus motivos para estar en el norte, haciendo que ésta acceda a ayudarlos por su interés en la alcaestría. Sin embargo, al poco de llegar, Slot, un nuevo homúnculo, aparece en el fuerte, y tanto el ejército como los hermanos luchan contra él, valiéndose del frío del norte para detenerlo. Olivier se lleva a los hermanos junto a Bucanier y Falman hasta las profundidades del túnel que Slot había cavado. Ya sé que los Elric le cuenten todo lo que saben, así que sin más opción le dicen todo sobre la piedra, los homúnculos, Father y la corrupción en el ejército. Además descubren que aquel túnel se estaba utilizando para trazar un círculo de transmutación que abarcaba todo el país. De vuelta en el fuerte se hacen pasar por prisioneros y conocen a Kimblee, el alquimista carmesí, quien trabajaba para los homúnculos y acompaña al general Raven. Mientras los hermanos están encerrados, Kimblee les enseña que Winry estaba con él como rehén sin que ella lo supiera, para que los hermanos no se interpusieran en el plan de los homúnculos. Para garantizar la seguridad de Winry, los hermanos son obligados a trabajar junto a Kimblee y unas quimeras del ejército para buscar a Scar, quien había sido visto en la ciudad del norte, aunque esto es conveniente para ellos ya que May se encontraba con él. Escapando de la mirada de los soldados, los Elric dan con May y para sorpresa de estos, ella viajaba junto a Team Marco y esa era la verdadera razón de por qué los homúnculos perseguían a Scar. Mientras hablan, escuchan una fuerte explosión y cuando llegan al lugar descubren a Lishvalita peleando contra Zampano y Yerso, dos de las quimeras que servían a Kimblee. Tras vencerlos, los hermanos logran llegar a un acuerdo con las quimeras y con Scar debido a que solo él puede leer los documentos que dejó su hermano, los cuales tienen la clave para salvar al país de los planes de los homúnculos. Para poner a salvo a Winry de Kimblee, Ed la deja en manos de Scar, haciendo que vuelvan al fuerte de Briggs a través de los túneles mineros, pero pronto descubren que no había sido una buena idea, ya que Olivier había sido llevada a Central y no habría nadie que la protegiera en el muro, por lo que Al se separa de él para cruzar la tormenta de nieve y advertirles del peligro. Para detener a Kimblee, Ed y Miles intentan distraerlo para que un francotirador lo mate. Sin embargo, este plan falla y Ed se ve en la obligación de luchar contra otros dos soldados quimera, Darius y Heinkel, a quienes reduce valiéndose de su fuerte olfato. Luego comienza a enfrentar al alquimista carmesí, pero cuando este se ve acorralado crea una fuerte explosión que derrumba toda la mina subterránea en la que se encontraban peleando, provocando que una gran barra de hierro se le incruste a Ed en las costillas. Tras perder brevemente el conocimiento, Edward logra quitarse la barra que lo atravesaba y con alquimia ayuda a los soldados quimera que estaban atrapados bajo los escombros. Como retribución por ayudarlo, Darius y Heinkel lo ponen a resguardo, donde Ed utiliza su propia energía vital para recomponer sus tejidos dañados con alquimia. Aún así, su estado es de gravedad, por lo que las quimeras lo llevan con un médico de North City para que lo trate. Tras recuperarse de sus heridas, vuelve junto con Darius y Heinkel hasta el refugio donde habían tenido a Gluttony en las afueras de Central, con la esperanza de reunirse con Alphonse. Sin embargo, hasta allí llega Ling Yao, quien había recuperado el control de su cuerpo, ya que Grid había desertado de los homúnculos. Además, le informa que pronto Padre abriría la puerta para utilizar todas las almas del país de Amestris. Cuando Grid recupera el control, Ed le ofrece unirse a ellos con la excusa de que puede vengarse de Padre, algo que el homúnculo termina aceptando. Con esta nueva alianza, Ed y compañía se ponen en marcha hasta Risenburg. En su ciudad natal, Ed se reencuentra con Winry, que le informa que Al estuvo en Lior junto a ella, pero había vuelto a Central, mientras que Hohenheim estaba en Kanama, en las afueras de la misma ciudad, y tras reparar su automail se dirige a buscarlos. Durante su larga conversación, Hohenheim le cuenta su origen y el de Padre, además de que él mismo es la piedra filosofal que tanto habían buscado. Hohenheim le pregunta si lo utilizaría para recuperar sus cuerpos, pero Ed admite que no pensaba utilizar la vida de otras personas cuando ellos mismos se metieron en esos problemas, respuesta que deja conforme a su padre. Luego de esto se dirige a Central y en el camino se reencuentra con Alphonse. Sin embargo, este estaba siendo controlado por el homúnculo Pride, por lo que sin más alternativa comienza a luchar contra su hermano para recuperarlo.
Durante el combate, Ed descubre que la verdadera identidad de Pride es la de Selim Bradley, y gracias al apoyo de Fu y Lan Fan logran rescatar el cuerpo de Al. Sin embargo, al ver cómo iban las cosas, Pride se come a Gluttony, aumentando sus habilidades y teniendo gran ventaja en batalla. Gracias a la asistencia de Hohenheim, logran aprisionar al homúnculo en una cúpula de tierra junto a Alphonse. Furioso, Ed le exige a su padre que lo libere, pero este le admite que aquel plan había sido idea de Al. Más tarde, Scar y compañía se reúnen con ellos y tras despedirse de su hermano menor, Ed se pone en camino hacia Central, donde el coronel Mustang ya había iniciado el golpe de estado para detener los planes de los homúnculos. Ed y compañía logran infiltrarse en el subsuelo de la sede central, donde se terminan encontrando con un ejército de muñecos artificiales a los que se le ancló un alma humana. Gracias a la asistencia de Mustang y su alquimia de fuego, logran vencer rápidamente a los muñecos artificiales. Sin embargo, también aparece Envy en escena, quien había escapado de Mei Chang recuperando sus poderes. El homúnculo trata de enemistar a Ed, Mustang y Scar, pero sin éxito. Ed se sorprende cuando el coronel le pregunta a Envy quién había matado a Hughes, y queda aún más horrorizado cuando el homúnculo admite que fue él el culpable, imitando la apariencia de su esposa. Ante la petición de Mustang, Ed deja que se encargue él del homúnculo, no sin notar la ira que tiene en su mirada. Sin embargo, preocupado por lo que pueda pasar, vuelve junto a él justo cuando el coronel iba a matar al homúnculo, evitando que Envy sea destruido y que Mustang se perdiera en la venganza. El alquimista de acero trata de hacer entrar en razón a su superior, argumentando que no podría esperar dirigir a un país si se dejaba llevar por la venganza. Esto, más las palabras de la teniente Hawkeye, hacen que el coronel recapacite y se disculpa con los presentes por su estado. Nuevamente, Envy intenta persuadirlos para que se maten entre ellos, a lo que Ed se da cuenta de que el homúnculo sentía envidia de los humanos, ya que a pesar de que las cosas se pongan difíciles, siempre tienen a alguien en quien apoyarse. Esto provoca que Envy se sienta humillado y, admitiendo que Ed tiene razón entre lágrimas, extrae su propia piedra filosofal muriendo desintegrado. Mientras continúan en su camino, el grupo se encuentra con el científico alquimista que había creado a Kim Bradley, y utilizando a unos soldados como sacrificio, realiza una transmutación que transporta a Ed hacia la guarida donde se encontraba padre. Allí se da cuenta de que tanto su maestra como Al habían sido transportados y que además Hohenheim había sido absorbido por padre, quien mostraba su verdadera apariencia. Mientras intenta hacer que Alphonse recupere la conciencia, otra nueva puerta se abre de donde sale Mustang acompañado de Pride. Preocupado, Ed comienza a mirar al coronel si le faltaba alguna parte de su cuerpo, pero cuando éste pregunta por qué estaba todo tan oscuro, descubre que la verdad se había llevado su vista. Momentos después, Mei irrumpe en la guarida y luego Alphonse logra recuperar la conciencia. Ed trata de comprender por qué habían esperado tanto para tener listos los sacrificios humanos si ellos mismos podían obligar a los alquimistas a abrir la puerta. Mustang menciona que Pride aclaró que era riesgoso para ellos, y con esta pista Ed se da cuenta de que el contenedor del homúnculo se estaba desmoronando. Los Elric comienzan a luchar contra Pride, quien se encontraba debilitado por la transmutación forzada, por lo que Ed le ordena a su hermano que apoyara a Mei en su lucha contra Padre mientras él se encargaba de Selim. Antes de que pudiera someterlo, la pelea se interrumpe cuando Padre aprisiona los 5 sacrificios, listo para abrir la puerta del mundo. A pesar de que Grid aparece para intentar detenerlo, el plan de Padre se lleva a cabo y utiliza a los habitantes del país para absorber a Dios, volviéndose un ser absoluto y adquiriendo una nueva apariencia. Sentado en su trono, el homúnculo desarticula la alquimia para que nadie la pueda utilizar. Creando un sol en la palma de su mano, se prepara para destruirlos a todos, pero Hohenheim pone en marcha el plan que había trazado, anulando la alquimia de Padre y haciendo que éste expulse todas las almas de los ciudadanos de Amestris de vuelta a sus cuerpos originales. Padre sube a la superficie para obtener almas nuevas y todos se apresuran a seguirlo. Sin embargo, Edward es retenido por Pride, quien desea apoderarse de su cuerpo debido a que su contenedor está a punto de ceder, retomando la batalla que habían dejado. Gracias a la intervención del alma de Kimberly, Ed aprovecha la distracción de Pride para volverse a sí mismo una piedra filosofal, ingresando al interior del homúnculo y darle fin de una vez por todas. Posteriormente deja el feto que representaba la verdadera forma del homúnculo sobre su abrigo y se prepara para ir donde los demás luchaban contra Padre. Justo cuando llega a la superficie, Padre había lanzado un poderoso ataque capaz de destruir todo en un instante, pero Ed e Izumi se salvan gracias a que Hohenheim recibió gran parte del impacto para protegerlos. Posteriormente, todos los soldados de Amestris que aún podían luchar se suman al ataque contra el homúnculo, quien ni siquiera se inmutaba. Grid también se suma a la lucha acompañando a Ed, pero Padre logra destruir su brazo automail.
Debido a que ya no puede contener a Dios, el homúnculo comienza a debilitarse cada vez más, por lo que se acerca a Edward, quien se encontraba inmovilizado, para utilizarlo como energía. Sin embargo, para su sorpresa, Alphonse, con ayuda de la alcaestría de May, se sacrifica devolviéndole su propio brazo. Aprovechando la oportunidad que le dio su hermano, Ed arremete contra Padre, logrando acorralarlo. Gracias a la asistencia de Grit, que se dejó absorber por Padre para debilitarlo desde adentro, Ed termina dando el golpe final atravesando al homúnculo, quien es absorbido de vuelta a la dimensión de la puerta, encontrando su fin a manos de la verdad. Con Padre derrotado, todos se lamentan el sacrificio de Alphonse. Link le ofrece la piedra filosofal a Edward, que tiene en su poder, para que lo traiga de vuelta, pero este se rehúsa debido a que prometieron no utilizarla. Hohenheim también se ofrece como sacrificio, argumentando que todo lo que les pasó fue culpa suya por abandonarlos, pero entre lágrimas Edward le grita que es un padre inútil y que no volviera a sugerir algo así de nuevo. Al ver a todos sus amigos derramando lágrimas por su hermano, reflexiona en todo lo que hicieron por ellos y la esperanza que todos tienen en que recuperan sus cuerpos. Tomando una decisión, Ed dibuja un nuevo círculo, revelando que esa sería la última transmutación del alquimista de acero. Dentro de los dominios de Dios, la verdad le pregunta cuál sería su sacrificio. Ed señala su propia puerta, dispuesto a entregarla, argumentando que, aunque no vuelva a utilizar la alquimia, siempre contará con gente que los apoye. Con esta respuesta, la verdad acepta su derrota y Edward se reúne con su hermano para llevarlo de vuelta a casa, donde todos sus amigos lo estaban esperando. Tras la batalla, Ed le entrega el feto de Selim a la señora Bradley y se despide de Link, Lan Fan y May, quienes deciden volver a Shin. Después de un tiempo, cuando Alphonse ya se encuentra en mejores condiciones, los Elric vuelven a Risenburg, donde Winry los recibe cariñosamente. 2 años después, vive su vida normal en el pueblo mientras se acostumbra a no tener alquimia. Sin embargo, junto a su hermano menor, deciden que quieren seguir investigando sobre la materia para ayudar a quienes han sufrido por ella, por lo que Al se dirige hacia el este y Edward hacia el oeste. Antes de iniciar su viaje, se despide de Winry, a quien se le confiesa, y tras algunos años terminan casándose y viviendo felizmente junto a sus hijos. En el exterior, Edward muestra una personalidad inmadura. Es decididamente terco y de carácter fuerte, y con frecuencia deja que su mezquindad y su espíritu vengativo se apoderen de él. Son estas características las que contribuyen a que el Führer Bradley lo nombre como el alquimista de acero, más allá de la prótesis de automail que posee. Ed también es algo egoísta y ensimismado. Generalmente actúa más por interés propio que por cualquier tipo de filantropía, además de aprovechar varias oportunidades para acariciar su propio ego o hacer alarde del poder gubernamental y la licencia monetaria de su posición militar. Es en gran medida hostil hacia las figuras de autoridad y siente pocos incentivos para seguir órdenes con las que no está de acuerdo. Son muy pocas las personas las que pueden llegar a hacer que se tranquilice, como su hermano Al o Winry, y mayoritariamente se muestra hostil hacia figuras masculinas como Roy, Bradley o su mismo padre, siendo el resentimiento que siente por este último la razón de su hostilidad. Sin embargo, siempre mostró respeto por las figuras femeninas como la teniente Hokkaid o su maestra Izumi, debido a que de alguna manera la recordaban a su propia madre. Edward también es bastante irascible y recurre más a menudo a la violencia que a negociaciones tranquilas para resolver disputas. Tiene fama de ser mal hablado y extremadamente sarcástico. Sin embargo, para aquellas personas que han tenido un impacto en él, Ed muestra su naturaleza más profunda, una de marcada abnegación, lealtad inquebrantable y gran compasión. Como alguien que ha tenido que sufrir mucho a una temprana edad, Edward no puede ignorar el verdadero sufrimiento de los demás y se vuelve comprensivo al sentir el dolor y la resolución en los corazones de las personas. Aunque sus consejos a esas mismas personas a menudo están atenuados por una crítica brusca, es solo porque realmente desea colocarlos en el camino más directo a seguir. Como alguien que tiene que luchar con un cuerpo mutilado, insta a aquellos con cuerpos sanos a usar sus piernas fuertes para seguir adelante. Y como alguien agobiado por los errores del pasado, enfatiza la necesidad de que las personas asuman la responsabilidad de sus propios errores. Ed también demostró que tiene un inmenso respeto por la vida humana en todos los aspectos. Pocas cosas le enojan más que el maltrato a los demás y siempre tiene en consideración a todos aquellos que reconoce como humanos. Por lo que a pesar de su condición de soldado y de que se hace referencia a que los alquimistas estatales son armas humanas, Ed se niega a matar incluso en circunstancias que ponen en peligro su propia vida. Aunque algunos a su alrededor consideran que esto es una debilidad,
él es inquebrantable en su moral personal y está dispuesto a aceptar cualquier consecuencia que surja de sus decisiones. Un rasgo definitorio que muestra a lo largo de la serie es su complejo de culpa. En lo que a él respecta, su estado actual y el de su hermano son culpa suya, en parte porque fue su idea transmutar a su madre y en parte porque Al perdió todo su cuerpo como resultado del experimento, mientras que él solo perdió una pierna. Incluso estaba convencido de que su hermano lo odiaba por lo que pasó con su cuerpo y tuvo miedo de preguntarle sobre eso durante años. Como resultado de este rasgo, comienza siendo muy distante, tratando de lograr todo por su cuenta y no aceptando ayuda de nadie más que de Al, además de estar convencido de que puede resolver todos sus problemas a través de la alquimia. Sin embargo, con el tiempo aprende a depender más de sus amigos y a compartir sus cargas con los demás, pero si bien puede trabajar en su culpa, nunca desaparece del todo, ya que incluso hacia el final de la serie todavía se castiga porque Nina se convirtió en una quimera a pesar de haber salvado innumerables vidas en el camino. Por supuesto, la característica más notable de Edward es el complejo que siente por su baja estatura. Incluso en momentos de relativa compostura, todas y cada una de las referencias a su tamaño le hacen perder violentamente el control de sus emociones y comienza a arremeter tanto verbal como físicamente. Lo distintivo de estos arrebatos es la tendencia de Ed a tomar incluso la mención más casual de su altura como un insulto grave que interpreta exageradamente, por lo que aquellos desafortunados que pronuncian la palabra pequeño en su presencia están destinados a sufrir una de sus rabietas. Edward también es un alquimista por naturaleza y como tal cree firmemente en el concepto del intercambio equivalente. Por consecuencia aborda el mundo de forma científica y se resiste a reconocer la existencia de milagros o del destino. Aún así, aunque profesa que no cree en los dioses, su filosofía tiende más hacia lo deísta que hacia lo ateo. No reza, pero con frecuencia reconoce en su discurso la existencia de Dios, al que a menudo culpa de las dificultades de su vida. Si bien inicialmente Edward cree que cualquier cosa puede explicarse y resolverse mediante la alquimia, con el tiempo reconoce el hecho de que hay muchas cosas en la vida que no se pueden explicar. A pesar de su estatura y corta edad, Edward es un luchador, académico, filósofo y estratega notable. Izumi Curtis le enseñó tanto a él como a su hermano a condicionar su cuerpo mediante entrenamientos físicos, ya que en su método de entrenamiento para preparar la mente también se necesita fortalecer el cuerpo. Además de eso, su brazo derecho y su pierna izquierda de Automail aumentan su fuerza de combate tanto de manera defensiva como ofensiva. Sin embargo, aunque sea un experto combatiente, nunca ha sido capaz de ganarle a Alphonse en sus sparring, aun cuando ambos tenían sus cuerpos completos. Ed también es reconocido como un prodigio a nivel de genio en el campo de la alquimia. Habiendo incorporado esta ciencia a su vida durante sus etapas de desarrollo, ve el mundo con ojos de científico y por lo tanto es capaz de resolver códigos complicados, acertijos y misterios mucho más fácilmente que la gente normal. También ha demostrado ser excepcionalmente hábil en química y en biología, poseyendo un conocimiento casi enciclopédico. Como resultado de haber atravesado la puerta y haber sido testigo de la verdad, Edward se convirtió en uno de los pocos alquimistas que no requiere un círculo dibujado para realizar transmutaciones alquímicas. Con solo tocar sus palmas juntas, crea una circulación de energía con sus brazos y la transmuta usando su propia voluntad como sustituto de las runas necesarias. Este notable talento hace que sus transmutaciones sean instantáneas e increíblemente versátiles, lo que le permite utilizar la alquimia en todo su potencial en combate directo, valiéndose de lo que hay a su entorno. Ed también se especializa en transmutar armas con las que luchar y a menudo fabrica espadas de aspecto amenazador y lanzas ostentosas cuando es necesario, pero su arma principal es su brazo de Automail, cuyo antebrazo transmuta en una especie de espada corta. Si bien la habilidad de Edward con la alquimia es innegable, su mayor arma en las batallas es su rápido ingenio y su agudo intelecto, capaz de utilizar el mundo natural que lo rodea y su conocimiento de la ciencia para idear formas creativas de vencer a sus oponentes. Incluso en situaciones desesperadas se le ha visto incorporar técnicas de sus enemigos y aliados a las suyas propias para sobreponerse en batalla, como la descomposición alquímica de Scar, los puños de hierro del Mayor Armstrong o la armadura de carbono de Grid. Bueno amigos, hasta aquí el video biográfico de Edward Elric. Regálame un like si te gustó y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho, que con eso me ayudas mucho para tener más difusión. Ahora en pantalla te dejo otros videos que te pueden gustar. Como siempre, les agradezco el apoyo, yo me despido y hasta una próxima ocasión.
Nos vemos.